¿Quieres saber cuáles son los festivales más fascinantes del lejano oriente? ¿O por qué los asiáticos viven más que las personas de otras regiones? ¿Cuáles son los festivales más interesantes? Recopilar todos los festivales más alocados de Asia es una tarea imposible en tan poco tiempo, pero al menos te mostraremos 3 celebraciones que no te puedes perder si visitas el continente. El primero de ellos es el Songkran, o Año Nuevo Tailandés, que tradicionalmente es celebrado durante 3 días a partir de la primera luna llena de abril. Aparte de incorporar importantes creencias budistas, su mayor atractivo es la batalla con agua más grande del mundo. El primer día es dedicado a la limpieza de primavera y el vertimiento de agua en las imágenes de Buda de los templos. Al día siguiente los jóvenes rinden respeto a los ancianos y al tercer día comienza la mejor parte, cuando los tailandeses salen a las calles a arrojarse agua unos a otros mientras la música llena el ambiente. En cada rincón del país encontrarás gente recogiendo agua en cubos, pistolas y cualquier otro recipiente que puedan encontrar para refrescarse ante el incesante calor de la época más calurosa del año. Los asiáticos viven más que las personas de otras regiones. Los 3 países con mayor esperanza de vida del mundo están en Asia. En el número 1 se encuentra Hong Kong, con una esperanza de vida media de 88 años para las mujeres y 82 para los hombres. Seguidos muy de cerca por Japón, con 87 años para las mujeres y 81 para los hombres. El tercer lugar le pertenece a la pequeña región de Macao, con un promedio de 84.2 años. Uno de los principales factores que influyen en su longevidad es la dieta baja en consumo de carnes rojas y alta en ingesta de pescado. Los alimentos vegetales como la soya, té y algas contribuyen a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y presentan una menor dosis de azúcar y alimentos procesados. Usando como referencia el caso del país nipón, la tasa de obesidad se sitúa en 4.8% para los hombres y 3.7% para las mujeres. ¿Qué ciudad tiene mayor cantidad de millonarios? De los 13.96 millones de personas que viven en Tokio, 305.000 son millonarios. Entre ellos se encuentran 263 individuos con patrimonio superior a 100 millones de dólares y 12 billonarios. En este último grupo hallarás a personas con intereses comerciales muy diferentes, como el magnate de las telecomunicaciones Masayoshi Son, con una fortuna de 21.700 millones de dólares, y Tadashi Yanai, dueño de la cadena de tiendas Uniqlo y poseedor de 37.200 millones de dólares. La principal razón por la que la capital nipona alberga tantos millonarios se debe a que es el corazón de negocios del país, albergando la gran mayoría de las empresas multinacionales, incluidas el gigante de electrónica Sony, el conglomerado Mitsubishi y el fabricante de autos Honda. Con tantos millonarios dentro de sus límites, abundan las opciones de compras y bienes raíces de lujo. El equivalente nipón a la Quinta Avenida de Nueva York lo hallarás en Ginza, un área dedicada a las tiendas por departamentos y boutiques de las marcas de ropa y joyería más costosas. Mientras tanto, el vecindario de Chofu es conocido como el Beverly Hills del lejano oriente, porque en contraste a los minúsculos apartamentos comunes en toda la capital, ofrece mansiones de gran tamaño, favoritas entre los empresarios, atletas profesionales y celebridades. ¿Cuál es el país más pequeño de Asia? 115.3 kilómetros cuadrados hacen de Macao una de las 2 regiones administrativas especiales de China, la ciudad-estado más pequeña del continente. Su ubicación en el extremo del estuario del río Perla la sitúa justo al frente de Hong Kong, separados por 60 kilómetros. Antes de la llegada de los exploradores portugueses en 1557, la zona era poblada en su mayoría por un pequeño número de pescadores, pero apenas la dinastía Ming alquiló el terreno a los europeos, se transformó en un puerto de exportación de productos chinos a Europa. A mediados del siglo XIX, el comercio presentó fuertes pérdidas cuando el Imperio Británico obtuvo el control de Hong Kong y usaron su puerto de aguas profundas para desplazar a su rival. En respuesta, los portugueses legalizaron las apuestas e hicieron de la ciudad la que muchos llaman Las Vegas del lejano oriente. La ciudad japonesa fue invadida por una manada de ciervos. La antigua ciudad de Nara fue la capital de Japón entre 710 y 784. Pero en el presente, los locales extranjeros la reconocen por solo una cosa. En su parque habitan al menos 1.200 ciervos Zika, que se volvieron una atracción turística por derecho propio. La presencia de los animales se atribuye a una leyenda. Hace varios miles de años, el dios del trueno conocido como Takemikazuchi llegó al monte Mikasa montando un ciervo blanco, y desde entonces la especie es considerada mensajeros divinos. La apreciación por la especie llegó al extremo de castigar con la muerte a toda persona que matara a uno de esos animales. En la actualidad la pena capital ya no está en uso,
pero su estatus de tesoros nacionales significa que hacerle daño a uno de ellos puede conllevar a una multa o pena de cárcel. El Parque de Nara es el principal hábitat de los ciervos, pero también se aventuran a otras zonas de la urbe para pedir de comer a los residentes. Esto último provocó que varios comerciantes locales crearan galletas específicas para los requerimientos nutricionales de animales, con tal de que no los alimenten con cosas que les puedan hacer daño. Además, los ciervos de esta zona son conocidos por su singular práctica de hacer reverencias a los humanos. Al parecer se trata de un comportamiento aprendido porque saben que tienen más probabilidades de conseguir comida si se inclinan ante una persona. ¿Cuál es el primer país con una huella de carbono negativa? Los templos enclavados en las montañas cubiertas de niebla hacen de Bután un destino turístico de primer orden. La pequeña nación rodeada por China e India tiene otra ventaja añadida. Fue el primer país en ser declarado con una huella de carbono negativa debido a que absorben 7 millones de toneladas de dióxido de carbono, mientras producen apenas 2 millones de toneladas. La gran mayoría de las naciones miden el progreso basándose en el crecimiento del Producto Interno Bruto y el ingreso monetario de sus habitantes. Pero el pequeño reino montañoso mide el avance según el índice de felicidad de sus ciudadanos. Los gobernantes reconocen la importancia del crecimiento económico, pero afirman que no deben socavar la cultura ni su medio ambiente prístino mientras buscan un estatus financiero más fuerte. Por este motivo, la Constitución establece que el 60% del territorio debe estar cubierto de bosques. Así que sus pobladores llevan esa política al siguiente paso, manteniendo el 70% del país cubierto por árboles. Está ubicada la cueva más grande del mundo. La gruta de Son Doong la encontrarás en Vietnam, no muy lejos del borde con Laos. Descubierta por primera vez en 1990, pasaron casi 20 años hasta que los científicos comprobaron las masivas dimensiones que le otorgan el récord Guinness a la cueva más grande del planeta. Sus casi 9 kilómetros de largo y sus tramos que se expanden por un máximo de 200 metros de ancho por 150 metros de alto, le dan un espacio de 38.5 millones de kilómetros cúbicos o lo suficiente como para construir un rascacielos de 40 pisos en su interior. Las formaciones que datan de hace 3 millones de años incluyen estalactitas de 800 metros y cuenta con su propio ecosistema de nubes, un río y especies de plantas imposibles de hallar en ningún otro lugar. Durante una expedición completada en 2019, un trío de buceadores se aventuró a descubrir sus secretos sumergiéndose en las vías fluviales, donde encontraron un túnel submarino que conecta a Shandong con otra enorme cueva llamada Hantung. ¿Cuáles son los principales productores de arroz del mundo? Como alimento básico de más de la mitad de la población mundial, América Latina, África y el Caribe son grandes consumidores de este cultivo. Pero cuando se trata de producción, las naciones asiáticas dominan con tanta fuerza que 9 de los 10 mayores productores se encuentran en el lejano continente. China es el líder absoluto, con 211.4 millones de toneladas de arroz anuales, equivalentes al 28% de la cosecha mundial. Le sigue de cerca India, con 177.6 millones de toneladas. Y como está previsto que sea la nación más poblada del planeta, en los próximos años, su cantidad producida aumentará exponencialmente. Incluso países pequeños en territorio como Tailandia, Bangladesh y Vietnam cosechan entre 24 y 58 millones de toneladas, que superan ampliamente al gigante Brasil y sus 10 millones de toneladas, que lo hacen el único país fuera de Asia que forma parte de los 10 principales productores. Si alguna vez te preguntaste por qué los asiáticos consumen tanto arroz, aquí conocerás la respuesta. El grano tiene su origen en el extremo oriental del continente, hace más de 10.000 años, cuando la domesticación del cultivo generó que se extendiera por toda la región. ¿Qué país fue bombardeado sin cesar durante casi una década? Laos es una nación sin salida al mar que limita con China, Birmania, Vietnam, Camboya y Tailandia. Su proximidad a varios estados comunistas generó que el presidente Dwight Eisenhower dijera que si Laos cae en manos de los insurgentes de izquierda, el resto del sudeste de Asia le seguiría. En el mismo periodo que Estados Unidos luchó en la guerra de Vietnam, John F. Kennedy y los mandatarios sucesores comenzaron una campaña de entrenamiento de las fuerzas anticomunistas con la ayuda de la CIA. Si bien el gobierno de la nación norteamericana firmó un acuerdo de no invadir el país asiático en 1962, intentaron destruir a las fuerzas comunistas a través de un bombardeo que se extendió de 1964 a 1973. ¿Por qué las montañas más altas de la Tierra están en Asia? De niño aprendiste en la escuela que el Everest, de 8.850 metros de altura, es la montaña más grande del planeta. Que tu maestro tal vez no te enseñó fue que para encontrar el pico más alto fuera del continente asiático, tienes que descender hasta el lugar número 189 de la lista, donde hallarás la Aconcagua y sus 6.960 metros elevándose sobre Argentina.
La razón por la que el Himalaya y otras cordilleras cercanas no solo son las más altas, sino que también siguen creciendo, se debe a que en la región se produce la interacción continente-continente, mientras que en otros lugares donde hay cadenas montañosas ocurre la interacción continente-océano. Eso sí.